En este video veremos todo sobre cómo usar Gemini en Android, tanto como asistente como en su aplicación. Ya viene preinstalado en los teléfonos, si no, la encuentras en la Play Store. Para funcionar requiere tener la aplicación de Google, que suele venir preinstalada también, ambas aplicaciones funcionan en conjunto. Esto lo digo porque, si alguna función de Gemini no te aparece, actualizar la aplicación de Google, además de la de Gemini, suele corregirlo. El asistente Gemini se activa manteniendo pulsado el botón de encendido. En caso de que esté desactivado, aunque debería venir activado por defecto. Para activar el asistente. En la aplicación de Google, te metes en configuraciones. Y encontrarás la opción de administrar la configuración del asistente Gemini. Y te preguntará si quieres activarlo. A mí no me aparece porque ya está activado en este teléfono. También más abajo está la opción de elegir asistentes digitales. Luego para activar el botón del asistente, en configuraciones del celular, busca asistente. Y en la opción de ejecutar asistente, que dice manteniendo presionado el botón, lo activas. También puedes activar el asistente con la voz, esta función no viene activada por defecto. La activamos metiéndonos en la aplicación de Gemini. Tocas en las dos rayas de la esquina. En la tuerca de configuraciones. Configuración. Te metes en hablar con Gemini con solo usar la voz. Activas la opción de que sea active cuando digas Hey Google. Si no tienes ningún voice match configurado, te saldrá esta ventana para crear uno. Te dirá usar el modo de manos libres, le das a activar. El voice match sirve para que Google reconozca tu voz y solo te responda a ti, por esta razón es que no viene activado por defecto. Para crear el reconocimiento de tu voz, Google te pedirá que digas unas oraciones en pantalla y grabará el audio para guardarlo como muestra. Y listo. Ya tendrás el reconocimiento de voz configurado para tu asistente Gemini. Ahora con decir Hey Google se activará el asistente. Y puedes preguntarle cosas o darle órdenes sin tocar el celular ni desbloquearlo. Para algunas peticiones sí será necesario desbloquearlo. Primero, ¿tienes que desbloquear el teléfono? Sobre todo cosas relacionadas con dar información personal y abrir aplicaciones, por temas de seguridad, ya que puede haber una pequeña posibilidad de que el reconocimiento de voz pueda confundirse con otra persona. En configuraciones de Gemini, donde dice Gemini en la pantalla de bloqueo, puedes activar hacer llamadas y enviar mensajes sin desbloquear. Te metes aquí. Y deberás tener activadas las opciones de mensajes y teléfono. También puedes tener activada la de WhatsApp u otra aplicación de mensajería que tengas y sea compatible. Con esta opción activada, podrás pedirle a Gemini que llame o le escriba un mensaje a una persona sin desbloquear el teléfono. Llama a Sofía. Llamando a Sofía M. Enviar mensaje de WhatsApp a Sofía M. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle a Sofía M? Hola, prueba. Claro, un mensaje para Sofía M diciendo: Hola, prueba. Gemini no puede leer los chats ni los mensajes en las aplicaciones. Pero si puede hacerlo a través de las notificaciones si le das permiso, Gemini puede ver las notificaciones sin desbloquear. El mismo asistente te puede dar un acceso directo para activarlo luego de desbloquear el teléfono. O puedes hacerlo yendo a permisos especiales de aplicaciones. En control, respuestas y lectura de notificaciones. Le das a la aplicación de Google y activas permitir acceso a notificaciones. Me llegó un mensaje nuevo que dice: Tienes una notificación de WhatsApp de Sofía M. Sofía M. Hola. Al abrir el asistente, se activará automáticamente el micrófono. Si detecta voces puedes detener la escucha tocando en el gráfico de audio acá. Si no detecta voces al abrirse, se apagará el micrófono. Pero puedes activarlo en el icono. Puedes preguntar sobre lo que se muestra en toda la pantalla o señalando la parte con un círculo alrededor. Le preguntaré de dónde es esta página. Si usas el navegador de Google, como está integrado con Gemini, puedes hacerle peticiones sobre toda la página, aunque no se muestre en pantalla, como decirle que te haga un resumen de la publicación, dándole a la opción, o pidiéndoselo con la voz. Hazme un resumen de la página. El artículo aborda el debate actual entre matemáticos. O que te busque algo en específico de la página, como, por ejemplo, en este artículo, ¿en qué parte es donde buscan voluntarios? En las consultas tienes que ser específico e indicarle que lo que le pides es sobre lo que está en pantalla o la página, para que entienda sobre lo que le estás hablando. En compartir pantalla con Live, activas una conversación en vivo con Gemini mientras él puede ver lo que muestras en la pantalla e ir conversando sobre eso con él. Le preguntaré. Aquí dice que sigue habiendo trecho. Textualmente, en esa sección dice, del dicho al hecho sigue habiendo trecho. Estos días OpenAI. Cuando termines, si no quieres detener la conversación tocando la pantalla, puedes decirle detener. Hasta luego.
En estas 3 rayas al lado del micrófono activas el modo Live de Gemini, para tener una conversación por voz en tiempo real en general. Dépale, ¿cómo estás? Todo bien, pana, por aquí a la orden. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Como ves, usa jerga según la región, cada vez avanza más la IA. Puedes pedirle cosas en vivo si quieres. Aquí puedes activar la transcripción en pantalla de lo que dice. Y puedes minimizarlo tocando la pantalla para hacer otras cosas con el teléfono mientras hablas con Gemini en segundo plano. En esta opción activas la cámara con Gemini viendo a través de ella, para preguntarle o hablar sobre cosas que le muestres con la cámara. Puedes pedir información sobre algo visual. ¿Qué es esto? Es una memoria USB. O por ejemplo que te traduzca algo. Tradúceme esto. Dice 10% de descuento en juegos usados y 10% de crédito adicional al entregar juegos a cambio. Esta es la opción de compartir pantalla que vimos antes. Aquí puedes silenciar el micrófono. Y cerrar en la X o decir detener. En el más, puedes ver las funciones que tiene Gemini, pero no puedes seleccionar el modo de inteligencia en esta ventana del asistente. Así que pasamos a la aplicación para ver más funciones. Podemos abrirla directamente desde aquí, arrastrando esta viñeta. Aquí arriba tenemos los modos de inteligencia. Estos han ido cambiando de nombre, pero son las mismas categorías. El flashlight es para respuestas rápidas, es el menos preciso y el más superficial. Luego tenemos el flash de asistencia general, que es un término medio entre el Lite y el Pro, este es el que más tiendo a usar. Y luego está el modo Pro, que está más pensado para razonamiento de cálculos matemáticos y programación avanzada. A todos estos modos puedes activarles el razonamiento extendido, que los mejora dentro de los límites de las capacidades de cada uno, lo que indica que es para resolución de problemas complejos. En el plan gratuito puedes usarlos todos, pero con límites de uso, y extenderlos con planes de pago, que además desbloquean otras funciones. Los límites de uso los vemos aquí en ajustes. Aquí dice que los modelos y las funciones avanzadas consumen más usos y son los que se acaban más rápido, como el modelo Pro, la generación de imágenes y los videos. Aquí te muestra el límite diario y semanal consumido, y cuando se restablecen. Gemini tiene planes de pago con más capacidad y funciones. Pero bueno, en este video usaremos el plan gratuito, que es bastante capaz. En el más, podemos cargar fotos e imágenes de la galería para usarlas con Gemini. También podemos abrir la cámara para tomar fotos desde Gemini. Puedes hacer preguntas sobre las imágenes. Y hasta modificarlas o editarlas con la función de Nano Banana. La calidad del resultado dependerá del modelo de inteligencia. Puedes adjuntar archivos que tengas en tu dispositivo guardados o de Google Drive. Puede leer y analizar documentos Word, PDF, Excel, etc. ¿De qué trata este guión? En imágenes, es la función de Nano Banana para crear y editar imágenes. Tenemos varias plantillas que puedes usar. O generar una imagen con Gemini escribiendo solo el prompt escribiéndola. Hazme un gato que invite a que se suscriban al canal. Bueno, no salió muy bien, creó un gato con un canal propio de YouTube. Voy a poner que invite a que se suscriban a mi canal y nada más, en fondo blanco. Mejor. Esto funciona así, puedes ir haciendo correcciones sobre la marcha y editando el resultado. La calidad de las imágenes dependerá del modelo de inteligencia que uses. Puedes guardar la imagen en tamaño completo acá. Puedes crear videos con IA, que actualmente está disponible de forma limitada para el plan gratuito la generación de video. Vamos a probar esto. Voy a seleccionar la plantilla de ciudad comestible. Le voy a pedir que haga una ciudad cyberpunk. Esto puede tardar su tiempo. Puede generar clips de video de 10 segundos. Listo. Bueno, se equivocó, eso es un plato de ramen. Espera, mira, ahí está la ciudad, wow, muy creativo. No esperaba esto de la IA, está fantástico. Puedes descargar el video en tamaño completo. También puedes crear música. Le voy a pedir que haga una música épica cinematográfica. Gemini puede generar pistas musicales de 30 segundos en el plan gratuito, con los planes de pago puedes hacer canciones de hasta 3 minutos. Le hace una portada incluida. Puedes activarle la lírica y descargarla, por supuesto, cada vez mejora más la calidad de la generación por IA de Gemini. El modo Canve se usa mejor en PC, porque te permite crear en tiempo real a medida que vas escribiendo, publicaciones, diapositivas, programas, páginas web. Dándole órdenes a Gemini lo va creando sobre la marcha.
En el celular no puedes ver las dos ventanas a la vez como en PC. La función de Deep Research se trata de un modo de investigación profunda con un plan de investigación que puedes modificar. La función de aprendizaje guiado se comporta básicamente como un tutor que te va guiando y enseñando sobre lo que quieras aprender, se comporta como un profesor. Y la opción de inteligencia personalizada es recomendable tenerla activada, podemos verla más a fondo en la tuerca de las opciones. Que lo que hace es que Gemini aprenda sobre ti por medio de las conversaciones y peticiones, dotándola de memoria, y pueda darte respuestas y recomendaciones recordando conversaciones anteriores, personalizando la IA para ti. En las dos rayas, en la barra lateral, puedes crear nuevos chats. Buscar chats anteriores, cuyo historial puedes ver en esta lista de recientes, volver a abrir uno y seguir la conversación. Aquí tienes la biblioteca multimedia de todos los medios creados con Gemini guardados en tu Gmail. Y está la función de cuadernos. Creando un cuaderno. Permite organizar los chats por tema, manteniendo presionado el chat y agregándolo al cuaderno. Puedes agregar fuentes, de manera que cuando le pidas cosas a Gemini en el cuaderno, use de fuente específicamente lo que tienes cargado y nada más, para evitar equivocaciones de la IA. Ya que, como lo indica al pie de página, Gemini, como cualquier IA, puede cometer errores. Bueno, con los cuadernos, usando fuentes revisadas y específicas que tú pongas, puedes evitar que invente cosas o use fuentes cerradas de Internet. También una función muy útil, que no ves aquí hasta que uses o crees una, son las gemas. En la tuerca, en el administrador de gemas. Las gemas son versiones del asistente de Gemini personalizadas por ti. Aquí hay unas que ya trae Google. Vamos a crear una para que veas cómo funciona. Son como mini asistentes que programas con prompts para tareas específicas. Voy a hacer un editor de texto. En la descripción pondré que es un editor profesional. En las instrucciones escribimos el prompt de lo que va a hacer automáticamente la IA al usar esta gema. Le puse que es un editor de texto profesional y que corrija los errores gramaticales y signos de puntuación. En herramientas puedes ponerle una, como crear imágenes, muy útil si quieres hacer una gema para crear un tipo de imagen o editarla, sin tener que estar repitiendo el prompt cada vez. En conocimientos puedes agregar archivos de referencia para la IA. Cuando terminemos, le damos a guardar. Y aquí tenemos la gema. Al abrirla no hace falta darle instrucciones porque ya las tiene, es como un preset. En este caso, solo con escribir mal la oración, la gema que creé como editor de texto corregirá automáticamente el texto con las instrucciones que ya conoce. Ahora ya aparecerá en la barra lateral. Otra cosa muy útil para los que les gusta el modo incógnito. En el chat, en el lápiz de la esquina, están los chats temporales. Estos no se guardan en el historial de chats recientes, no se usa la información para mejorar la IA de Google y solo se almacenan en la cuenta por 72 horas. Lo que escribas aquí la IA no lo recordará, ni tampoco se guardará en tus conversaciones. También en el chat, poniendo @ se abrirá una lista de aplicaciones que puedes usar integradas en Gemini para automatizar cosas. Si quieres revisar la actividad que guarda Gemini, en la tuerca de configuraciones te puedes meter en actividad. Aquí puedes activar y desactivar que guarde tu actividad. Puedes configurar la eliminación automática de la actividad guardada por intervalos de tiempo. Puedes tener desmarcado esto si no quieres que Google use tus audios, tus videos y pantallas compartidas para mejorar los servicios de Google. Y más abajo está el historial completo de actividad por fecha. Puedes eliminar lo que quieras del historial. También puedes borrar las conversaciones directamente desde la barra lateral, manteniéndola pulsada y seleccionando borrar. También se borrará de la actividad. En la tuerca, en configuraciones de Gemini, puedes cambiar la voz de Gemini de tu teléfono, si la quieres femenina o masculina. Genial, comencemos. Esta es una de las voces que tengo, pero Esta es una de las voces que puedo usar. Está la opción de interrumpir respuesta en vivo al hablar, es recomendable tenerla marcada. Puedes seleccionar el idioma, una buena forma de practicar idiomas con Gemini. Acá está la opción de contexto en pantalla, donde das los permisos de que vea la pantalla por si antes no pudo hacerlo. Y esto sería toda la guía del uso de Gemini en un celular Android.